Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Llega vuestra sección favorita, el confirmado Moncloa de Carles Enric, que vuelve a hacer el esfuerzo de estar de lunes a viernes a las 12 de la noche en exclusiva en Estado de Alarma para todos vosotros, y sin duda hoy, vamos, si no hubiese estado programado, lo hubiese programado yo, porque está todo el mundo con unas ganas de escucharte, Carles. Pero primero quiero hacerte una pregunta. ¿Tú colaboras para el CNI? Yo. Bueno, primero, buenas tardes. Hostia, si me ponen un sobresueldo no te voy a decir que no, pero hasta donde yo sé, no. ¿Que te han dicho alguna cosa o algo? Y así lo digo ante la audiencia, para malmeter contra ti, generarme desconfianza hacia ti, están trasladándome que tú eres realmente un colaborador del CNI, lo cual yo me extraña bastante, dando la información que estás dando, que estás desestabilizando al gobierno. Pero ahí lo dejo, tenemos confianza, y para que sepáis que la campaña de prestigio que ha iniciado varios medios de izquierdas contra el gobierno, pues parece ser que hay otras fuentes con ganas de atacar a Carles Enric. ¿Te sorprende esta información que traten de colocarla? Hombre, yo te digo la verdad, si fuera así, tendría un sueldo más, no me quejaría tampoco. Supongo lo debería negar, porque vamos, no sé cómo funcionan estas cosas, pero realmente, mira que me han explicado cosas, Yo creo que han pasado del insulto al ataque, al acoso, y supongo es esto. Luego no sé qué más dirán, a lo mejor dicen, yo qué sé, que tengo un hijo por ahí perdido, o vete a saber qué. O que estuve en lo de Kennedy. Por edad me va un poco justo, pero bueno. Pues, yo sé perfectamente que es mercancía averiada, y simplemente te lo he preguntado para que sepa la audiencia, que es mi deber, además, que no tiene ningún tipo de credibilidad. Pero bueno, vamos al lío del día, al tsunami, si es que yo creo que esto es más que un tsunami dentro de la Guardia Civil. Cómo la Guardia Civil se ha rebelado contra ese cese de Pérez de los Cobos, el jefe de la Guardia Civil, que investigaba a Fernando Simón por ese 8M negligente del gobierno, y que ya la jueza está poniendo contra la pared de la pared al gobierno por injerencias políticas. ¿Cómo está el ambiente del gobierno? Supongo que caldeadísimo, ¿no? Caldeado, yo no sé si es la palabra o lo siguiente ya, es decir, es un tema que ha desbordado incluso a Iván Redondo, que es un tema que se les va de las manos. Es decir, saben que la Guardia Civil es de los cuerpos más valorados en España, y algunos no entienden todavía la actitud. Todo se ha sumado aparte. Recordemos el cese, que al principio, si hemos visto la rueda de prensa de hoy al mediodía de Marlaska, ha dicho en un primer momento, hasta que una periodista le ha interpelado, como si de Los Cobos hubiera ido por propia voluntad, y una periodista le ha preguntado, ¿pero ha sido cesado o se ha ido? Y finalmente el ministro ha rectificado en la misma rueda de prensa diciendo que bueno, que hay unos cambios en el departamento y no consideraban oportuno que siguiera, vamos, que lo había cesado. Dicho lo cual, la situación ahora mismo es muy complicada, es decir, la Guardia Civil no ha entendido tampoco que la respuesta del Ministerio ya ha sido lo de equiparar los sueldos, que llevaban años haciéndolo justo de un día para otro, que habían decidido invertir 600 millones en la Guardia Civil cuando llevan reclamándolo mucho tiempo, y les ha dado la sensación, que yo creo que es lo peor que puede hacer alguien en una situación de estas, les ha dado la sensación que les han comprado. Y claro, uno puede tener su opinión de la Guardia Civil, mejor, peor, indiferente, da igual la que sea, pero un cuerpo, y aquí hablo de cuerpo como institución, al que se le pretende, por usar palabras que hemos escuchado, prostituir con dinero, en una situación así, digamos, parece un error. Y así lo ha visto Iván Redondo, y así ha habido las broncas que ha habido durante toda la tarde de hoy, porque no se ha entendido esa respuesta política a un problema que no era político. Sorprendente. Iván Redondo, además, es curioso que yo le conozco bien y siempre ha sido muy amante de la Guardia Civil. Sí. Que estará descuadradísimo. Está descuadrado. La Guardia Civil, pero es que es normal. Pero Marlaska, ¿de quién sigue órdenes? Porque está claro que Iván Redondo sabría que había cesado a Pérez de los Cobos, por lo tanto, Iván Redondo es cómplice de ese incendio de la Guardia Civil, ¿no? Sí, pero aquí un poco la historia tal como la ha explicado, y aquí vamos a remitirnos a quien la ha explicado, que ha sido esta mañana Carlos Alsina, que es de los periodistas que todavía se pueden escuchar con decencia. Ha explicado que ayer tuvo de Los Cobos 3 llamadas. Una de su superior, que le pedía el informe del juzgado 51, que lo desconocía y no lo tenía. Luego de un superior más arriba, que le volvía a pedir lo mismo, le decía lo mismo, que no lo tenía ni lo podía pasar, porque era
policía judicial, que solo pueden reportar delante del juez, y la tercera llamada, según ha explicado, fue de la propia directora de la Guardia Civil, esta que nadie sabe quién es, que nadie quiere escuchar y a la que nadie quiere estar a su lado, que directamente lo cesó. Es decir, teniendo en cuenta que por la propia ley dice que a un policía judicial solo debe depender del juez, en este caso la jueza, y obviamente no puede ser sustituido mientras esté realizando su labor, por una cuestión un poco, hasta diríamos, higiénica. Dicho lo cual, obviamente la Guardia Civil se ha revelado al completo, es decir, en alguna comandancia había mucho enfado. Cuando han visto lo de la rueda de prensa, el enfado se ha multiplicado todavía más. Y realmente es lo que dices tú, parece un error que no parece muy, ¿cómo decirlo? No parece un error de la mano de Redondo. Muchos no creemos que una torpeza tan grande pueda hacerla él. Entonces nos queda la opción de Marlaska, ¿qué ha pasado? Fíjense que ha hecho un detalle hoy en la rueda. Sí, pero ha hecho un detalle hoy en la rueda de prensa que quienes nos dedicamos a veces a perfilar gente, yo creo que da mucha importancia de lo que hace. Tú cuando hablas y te remites a tu pasado, habitualmente es que no sabes muy bien lo que estás diciendo. Y fíjense en la rueda de prensa, Marlaska se ha remitido para argumentar lo que había hecho a que llevo 30 años de juez. Es decir, ha tenido que tirar de su pasado para justificar su presente. Tú cuando tiras del pasado para justificar el presente es que sabes que el presente no estás haciendo nada. Pero es que aparte ahora no es juez, ahora es ministro del Interior y hay independencia judicial. Por eso, que ha tirado del pasado un poco para justificar su acción actual, lo cual quiere decir que tampoco tenía muy clara la otra explicación, ya ha balbuceado mucho durante la rueda de prensa. Ha sido no solo para mi gusto, para gusto de otra gente, ha sido una rueda de prensa bastante sorprendente y, digamos, de precipitar las cosas. Pero ha sorprendido la dimisión del DAO. Muchos altos cargos están en una situación complicada. Es decir, ha habido una de las primeras cosas cuando ha dimitido esta mañana el DAO es que, según parece, ha sido nombrado un sustituto. Según parece, ha habido otras propuestas que no han sido aceptadas. Claro, porque no le correspondía al señor Salas, el teniente de jefe de información. Por escalafón había cinco, correcto. ¿No? Él era el quinto en la lista y según parece son datos de estos que es difícil de confirmar si exactamente los 4 han dicho que no, pero en principio no le tocaba el lugar, para entendernos, que esto funciona al final, no deja de ser una estructura militar, nos guste o no nos guste, y el tema ha sido así, es decir, que no es una situación fácil y se ha ido a enfrentar seguramente, y lo que hemos dicho, y uno puede tener su opinión o no de la Guardia Civil, pero se va a enfrentar un cuerpo que está bastante en ese sentido organizado y que tiene unos criterios, nos pueden gustar más o menos éticos, bastante importantes. Entonces se ha sentado muy mal el tema de los cobos porque era una persona muy respetable dentro del cuerpo y ha sentado muy mal las formas. Ya no hablemos de la actuación de la directora, que esto ya, teniendo en cuenta que ya la teníamos como descontada por su poca capacidad y su poco enganche con la gente, pues es un complemento que se suma a todo esto. ¿Qué ha dicho sobre esto? ¿Ha dicho algo? Nada. En principio, según parece, y aquí me remito a las palabras de Alsina, ha sido quien cesó de los cobos por teléfono y a partir de ahí, vamos, quien ha dado en la rueda de prensa obviamente no ha salido y el temor a veces de la Moncloa, lo hemos comentado con algún otro alto cargo, incluso con algún ministro, es que hay gente que prefieren que no dé la cara, porque saben que dar la cara y exponerse a una sola, ya va a ser muy duro, y miserable pregunta los va a dejar en evidencia. Y según parece esta persona, quedaría en evidencia solo que le hicieran una pregunta. Pero a mí me preocupa, ¿no? Primero el bajo nivel de la rueda de prensa, que no le han hecho las preguntas que había que hacerle al ministro del Interior, me parece lamentable. Hay muchas preguntas que había que hacerle, porque claro, ese informe parece ser que ya apuntala la culpabilidad de Fernando Simón e ella, que cancelaron un evento evangélico y en cambio permitieron el 8M y permitieron, o sea, cancelaron otros eventos por razones sanitarias y no el 8M, por lo tanto que eso se llama derecho por prevaricación. La frase correcta es que cancelamos el Congreso Evangélico por un tema de pandemia, que era días antes, es decir, que es un poco que se les va a complicar mucho. Llevamos muchas semanas diciendo que el tema era lento, pero que al final se va a complicar mucho para ciertas personas y el tema será, y volvemos a insistir lo que vamos días diciendo, ¿hasta dónde tirará la responsabilidad de Simón, incluso de ella, si se quedará en ellos o subirá más? Y la respuesta es más
complicado. Fijaros, hay que pensar una cosa que, según citamos otra vez al China, dijo la directora general de la Guardia Civil, de los Cobos cuando empezó, que esto era muy importante para el gobierno. O sea, esa frase es clave. Es decir, primero porque demuestra que la directora general de la Guardia Civil no tiene ni puñetera idea de despedir a nadie ni de hacer las cosas, porque así no se hacen las cosas. Pero bueno, pero decir esa frase está implicando que es un despido político y no un despido técnico. Y luego Marlaska, o sea, ¿quién le ha asesorado para que nos tome por tonto y diga que quiere impulsar un nuevo cambio en la Guardia Civil por el bien de la Guardia Civil? Es que eso es tomarnos por tontos. No, y lo peor no es tomarnos por tontos, sino que se supone, aunque lo ha negado por activa y por pasiva en la rueda de prensa, esa decisión parece clara, que no llevaban 3 meses, como ha dicho, preparándola y justo ha sido hoy el día que tenía que salir. Parece un argumento tan peregrino y tan sumamente... Es que hay veces que no tienes ni las palabras para describir las cosas, es decir, es un poco lamentable y Marlaska se ha puesto en el huracán ahora. Y las estrategias procesales, entiendo que esto va a ser como lo de Agatha Christie, ¿no? La novela, los 10 negritos, ¿no? Ahí se va a apuñalar todo Dios. Sí, porque mira, piensa que en principio, salvo novedad, me parece, y ahora te hablo en memoria, creo que es el 5 de junio, o sea, de aquí pues 7, 8 días, le toca declarar al delegado del gobierno de Madrid, que ya hemos comentado esta mañana, que ha hecho llegar mensajes que él no iba a asumir las responsabilidades. Ojo, ¿qué va a decir, qué va a dejar de decir? Algunos suponemos, yo creo que tú, Javier, también, que el delegado de gobierno no es una persona para tomar decisiones sobre el 8M unilateralmente. Es decir, él tomó la decisión porque alguien se lo ordenó, porque no parece una persona, con todo el respeto, competente para poder asumir un reto como este. Con lo cual, el 5 de junio a lo mejor ya empezamos a tener sorpresas que impliquen a más gente, porque la declaración primera va a esta persona. Ha contado Cristina Seguí hoy en su Twitter que puede que se ha imputado Marlaska en 24 horas, que es su apuesta. ¿Tú te lo crees? A ver, hay una cosa que es cierta, que la jueza del 51, que es una persona, por lo que nos comentan, con mucho carácter, que aparte es familia de guardias civiles, no entiende, vamos a decirlo así finamente, no entiende el cese de los Cobos. Es decir, no entiende sobre todo la injerencia de una administración política, porque es la división de poderes de toda la vida que nos enseñan en parvulitos. Es decir, una cosa es la justicia, otra la política. Entonces, no entiende que se hayan interferido en una investigación judicial cesando a la persona que la está llevando a cabo. Y legalmente tiene no solo el derecho, sino creemos algunos la obligación de citar a Marlaska para pedir explicaciones, porque en estos casos no hay nadie por encima de nadie. Entonces es probable que, yo no sé si serán 24 horas, 48 la semana que viene, pero es probable que Marlaska tenga que ir a darle explicaciones, y algunos creemos que la explicación que ha dado de que es que he subido el sueldo a todo el mundo, voy a poner millones y este señor no me encaja, no parece muy verosímil. Se cree el gobierno que puede comprar a la prensa, un publicidad institucional que ha comprado parte de la prensa y que va a comprar a la Guardia Civil, a un cuerpo tan honrado como la Guardia Civil. Estos no saben con quién se están enfrentando, pero es que fíjate lo mal que lo está haciendo este gobierno, que ha cabreado a la justicia, que ha cabreado a la Guardia Civil, que ha cabreado a los españoles, que ha cabreado a las víctimas. O sea, es imposible hacerlo peor, Carles. No, y hay cosas que, a ver, vamos a ser sinceros, hay cosas que cuesta de entender. Es decir, porque tú puedes gestionar una cosa mal, pero lo que es muy difícil es que cuando gestionas algo mal, lo regestiones todavía peor. Es decir, seguramente había soluciones para el tema de los Cobos de alguna manera. Bueno, ahí podríamos entrar hasta en la política. Claro, el problema, y lo hemos dicho también muchas veces, el problema es que cuando has hecho una cosa tan mal, llega un momento que esa maldad, por decirlo de alguna manera, o esos errores saltan a lo público. Entonces hay cosas que son tan evidentes. Aquí volvemos a lo de siempre. Es que estamos hablando de 40.000 muertos. No nos compliquemos la vida. Estamos hablando de 40.000 muertos, estamos hablando de un destrozo económico que allí, lo hemos dicho muchas veces, como dijo Sánchez, sin precedentes desde la posguerra. O sea, y eso tiene unos responsables, porque si eso hubiera pasado en Francia, Inglaterra, Alemania, Suecia, Suiza, dirías, hostia, qué mala situación, en qué mal momento hemos venido a la vida. Pero no. Además, están criticando mucho a la jueza Rodríguez Medel, que es súper independiente. Hay que recordar cómo investigó a Cristina Cifuentes, que ahí la izquierda mediática le convirtió en la heroína de la lucha contra la corrupción, y ahora que investiga el 8M la están masacrando. ¿Te ha sorprendido la campaña brutal
del diario.es y de La Sexta, del señor Ferrera, como yo nunca había visto algo igual, atacando la honradez de ese informe del 8M que recoge informaciones acreditadísimas, como que el 8M fue un infectódromo y que se antepuso la bandera ideológica a la salud de las personas. Es decir, que son pruebas recogidas por la Guardia Civil. Mira, porque ¿cuánto dinero le están pagando por parte del gobierno a estos medios comprados? No, mira, yo te pongo un ejemplo que creo que todos los oyentes van a entender rápido. Y te lo voy a personalizar, que sabes que intento personalizar poco en estos temas. Yo llevo escribiendo y hablando, empecé otras cosas, pero con el tema del procés, y allí para mucha ultraizquierda, no diré la palabra, era un héroe, pero supongo me entiendes, ¿no? Es decir, y ahora, bueno, hasta soy del CNI, que ya tiene narices, porque era más fácil ser del CNI en Cataluña que ahora, pero bueno, eso es otra historia. Entonces la cuestión es que la ultraizquierda, y lo hemos comentado alguna vez, los matones estos, porque no tienen otro nombre, y ahí deberíamos incluir a gente que has citado y que yo no recitaré ahora, porque todo el mundo los tiene en la cabeza, no conocen lo que es la democracia. Y para ellos la democracia es simplemente que estén a nuestro favor y que no estén en nuestra contra. Si esta juez mañana fallara, yo que sé, fuera la que, por decir una tontería, la que le tocara el paseo de Rajoy, aquel famoso, y dijera que sí, que hay que poner una multa de 1.000 euros, la pondrían en los altares. Porque funcionan así, no funcionan por ningún criterio, ni ético, incluso ni estético, sino funcionan por el criterio político de me ordeno, mando, y a partir de ahí hago las cosas. ¿Y por qué ese viraje? Marlaska decía en Twitter que se le está poniendo cara de malo, malísimo de película de Marvel, ¿no? De serie de cómic de Marvel. Yo ya empiezo a pensar que Marlaska es como la Anakin Skywalker que acaba en el lado oscuro. ¿Por qué ese viraje al lado oscuro, un juez que tenía una imagen intachable ante la fuerza de coerción del Estado, ante la justicia, y ahora es el villano al que todo el mundo quiere destruir, y con razón, dentro de la fuerza de coerción del Estado? Al final, y algunos cuando hacemos perfiles, tenemos una cosa muy, muy tonta y muy clara, Al final, cuando llegas a ciertas esferas, te olvidas de la calle, te olvidas de la realidad y vives en un mundo paralelo. Y en este caso parece que no hay otra explicación. Él se informa en sus asesores, etcétera, 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 y ha perdido el oremus de lo que es la calle y la realidad. Es que no tiene otra explicación. Entonces, cuando tú pierdes el oremus de lo que es la calle y la realidad, y es tan tonto para que los oyentes lo entiendan, es decir, yo creo que hasta podría pasarnos a nosotros, Cualquier oyente de ahora, mañana resulta que le da una pelotita, le pagan 10 millones de euros al mes o al año y seguro que no se comporta, o muy pocos se comportan de la misma forma que se comportaban. Al final el poder corrompe no solo económicamente muchas veces, sino psicológicamente muchas veces, porque tú te consideras una persona superior y consideras que lo que tú piensas es lo que piensa todo el mundo, y tener los pies en el suelo, que hemos dicho muchas veces, es a veces lo más difícil de gobernar. Y está claro que hay mucha gente en el gobierno, empezando ahora por Marlaska, por citar el último, que hace esta sensación de que decisiones que parecen muy lógicas y muy coherentes no las toma. ¿Por qué? Porque él considera, por sus informes, a lo mejor demasiada información, no sabe analizarla o lo que sea, que las decisiones que toma no va a pasar nada. Él considera que, oiga, señora directora de la Guardia Civil, llame a este señor y despídalo. La otra, como hace lo que le dicen, le llama, le despide y no valora las consecuencias. Y ahí es donde nos vamos un poco a lo que hemos dicho más de una vez. A veces, uno de los problemas de la clase política en este país, que todos han sido muchos de despacho, aquí hablo de todos los partidos, es que no han pisado la calle, con lo cual cuando generan un problema les cuesta mucho encontrar una solución, porque no son capaces de visualizarla. Está muy nervioso, Carles. Hoy he recibido la llamada de una persona en el entorno más próximo de José Luis Ábalos, pues básicamente preguntándome que por qué atacaba yo al ministro, que paseaba a Miss Delphi. Y claro, yo le he dicho que yo hago periodismo, que yo hago mi trabajo y que los primeros en señalar y ponerme en la diana en el Twitter del PSOE, donde el señor Ábalos es responsable, fue él. Está muy nervioso porque puso un tuit diciendo que a Ábalos le queda por salir mucha información muy negra, muchos trapos sucios, vinculados a su anterior etapa, sobre todo su etapa actual. Ahora tendremos que saber qué llevaban esas maletas de Miss Delphi, pero sobre todo yo me refiero a sus años en esa fundación, a sus años en Valencia. Bueno, hay una serie de presuntas irregularidades que comenzarán a salir. Y estaban muy nerviosos, por lo tanto están viendo estado de alarma, están escuchándolo y cada vez con más preocupación, y por eso se están reproduciendo los ataques de medios contra nosotros y es clave. Sí, no, esto al final, y es muy muy literario, pero es digamos, retrotraernos un poco al Quijote, aquello de cabalgamos, ladra, luego cabalgamos.
Que decir, es algo que los que nos ha tocado informar, analizar, hacer cualquier cosa, sabemos que no vamos a dejar a todo el mundo satisfecho, como es lógico. Hemos de tener, y eso sí que creo que es importante, mantener una línea uniforme de lo que decimos, de lo que hacemos, intentar no saltar a los matones, etcétera. Hoy, por ejemplo, me han falsificado 3 o 4 veces el perfil en Twitter, vale, pues lo reportas. A mí, yo llevo 3, pero sí, ya sí, me canso pues, de reportar, no me hacen ni caso en Twitter. No, a mí me han borrado todos los perfiles, también te digo la verdad, yo también me he sorprendido. Sí, y los han borrado porque me han informado y tal, pero ¿dónde voy? Mantener una trayectoria, no entrar a trapo, lo que hemos dicho muchas veces, intentar mantener la tranquilidad, que a veces parece complicado, pero realmente es la única forma de poder avanzar y saber que hay gente que, yo no digo que la gente, y ahora a lo mejor va a sonar extraño, yo no digo que la gente sea mala, por ejemplo, Farreras, por citarte a alguien que no lo conozco, no sé, a lo mejor es un tío encantador y todo y te vas a tomar una copa con él, pero políticamente y sobre todo periodísticamente no es ético. Pero más yo creo que la diferencia es información de A3 Media importante. Sí. ¿Qué te cuentan? Te comento, de A3 Media. A3 Media está muy preocupada, es una noticia que ha sacado algún diario hace un par de días y hemos intentado confirmar un poco las informaciones. Entonces, por un lado, tendríamos, digamos, 3 bloques en A3 Media importantes. Por un lado, el líder que genera más publicidad, etcétera, etcétera, y muy contentos están, es Carlos Alsina. Luego, digamos, habría un bloque de gente que consideran que son buenos periodistas. Esto te hablo de este nivel accionariado, que serían Vallés, Matías y Golpe, para entenderlos. Luego hay los que están un poco más dudosos, que ha habido incluso algún toque de atención. Y el primero aquí ha sido a Susana Griso, por el programa de Espejo Público, que consideran que a veces no tiene un enfoque correcto. Ojo, aquí hay una cosa importante, no tener un enfoque correcto no quiere decir estar a favor o en contra, sino dejarse llevar a veces por manipulaciones y no verlas. Porque a veces la función del periodista, que parece mentira que tengamos que explicarlo nosotros, no es solo informar, que obviamente esa es la primera, porque al final cada uno informa lo que quiere, sino es ver que no te metan un gol. Y en ese sentido a Susana Griso le han metido unos cuantos. Entonces, en ese sentido preocupa y le han dado un toque. Y luego tenemos, digamos, el grupo de la sexta, para llamarle de alguna manera, que está como lo llaman. Incluso algún accionista está planteándose la opción de dejar caer a la sexta del grupo, así de claro, porque consideran que hay personajes que deben estar fuera. Mamen Mendizábal la primera, no parece que vaya a tener mucho futuro en la cadena. El sectarismo de Mamen Mendizábal es bestial. Brutal. Luego, por otro lado, tenemos una persona en la cuerda floja por el tema también de neutral, porque consideran que les ha engañado, que es Ana Pastor. Y luego tenemos el personaje que es más complicado, que es Farreras, que no tiene la fuerza que tenía antes, que se está valorando, y ahí sí que es el tema importante, es uno de los motivos por que se valora. Si tan listo es, pues que se quede la sexta parte y la gestione él, y todos sabemos que duraría 2 días, no por su capacidad o no, sino porque la sexta en un grupo independiente no tendría recursos, porque se hundiría. Y entonces las presiones van por ahí. Entonces parece claro que habrá algún cambio no muy lejano, y eso en el fondo es un viraje importante, porque significa que uno de los medios que más apoyo está dando al gobierno está empezando a cambiar el rumbo. Sí, pero contaba Periodista Digital que un 20% de los accionistas son los que piden este viraje, los que están cabreados con Ferreras y Ana Pastor. ¿Te refieres a los mismos o hay más gente? Es más amplio el consenso. O sea, esto es como todo al final de la vida. Es decir, unos piden y otros apoyan. Hay gente que sabemos que nunca va a pedir, lo que quiere pero decir que Ferreras y Ana Pastor y Mamen Mendizábal están en la cuerda floja dentro de la sexta. Yo no me lo creo, la verdad. Mamen Mendizábal, por lo que me dicen, totalmente. Es más, Mamen Mendizábal, no sé cuándo le acaba el contrato o si le acaba, no sé cómo tiene el contrato, pero por lo que me dicen es la que está fuera, así de claro. Es decir, igual que hace no mucho vimos unos cambios en algunas otras cadenas y tal, porque me comentan que la misma situación pasa con el grupo de Telecinco y 4. Es decir, que es menos densa porque la diferencia es menos grande, pero que también hay mucho enfado a los accionistas. Solo hay que ver que los últimos 6 meses, aparte que haya bajado la publicidad, etcétera, etcétera, como es lógico, en bolsa han perdido un porcentaje muy grande. Sí, pero Mediaset sigue respetando la pluralidad. A mí me siguen llevando y con normalidad. Sí, por eso te digo que el tema está centrado en A3 Media. Es decir, el tema aquí, pero más que en A3 Media, la sexta. Pero Ana Pastor y Ferreras peligran en la sexta, como dices. Más Ana Pastor que Ferreras.
pero seamos francos, Ana Pastor, si sale, saldrá Ferreras. Entonces es un tema conflictivo. Por eso te Pero esa comentaba que el tema información viene de dentro. de Ferreras es más complicado. Pero viene de la cúpula directiva, de los accionistas. ¿Te viene esa información? De Correcto. primera mano. Esta es de primera mano. Esta es información que, si nos ceñimos al principio, me viene del CNI. Hacemos ironía, obviamente, ¿eh? Pero el tema un poco concreto es ese, y la decisión que podría llegar a tomarse, y yo creo que eso es lo que nos tenemos que quedar, es que A3 Media podría llegar en un momento dado a dejar caer la Sexta dentro del grupo, segregarla. O sea, quitarla o venderla, ¿o qué? Exacto. Dejarla fuera. Yo conozco podría ser hasta una buena... Yo conozco empresarios españoles que están interesados en comprar el grupo A3 Media, que tienen mucha pasta y que ahora con la cotización bursátil que al caído totalmente está a precio de saldo. Lo que pasa es que el gobierno pues intentará que no vengan capitales extranjeros. De hecho, ya aprobó una ley para evitar estas compras. Correcto, pero tú imagínate, la Sexta ahora vendida podría ser una buena pieza. Y obviamente quien luego compre... la idea es, exacto, la compran baratita y no deja de ser un canal, que luego lo regeneras todo y tienes un canal de cero. ¿Crees? Pero es que la gente odia la Sexta. Yo no puedo ver la Sexta, veo ese logo y... Sí, pero tú imagínate que hay un cambio... Te pongo un ejemplo muy exagerado, pero no es el caso, Pero imagínate que la Sexta, por hablar de informativos, hay un cambio total y a partir de ahora se dedica pues a hacer otro tipo de cosas, con una programación más abierta, más transversal, por llamar de alguna manera. Ahora digo una cosa tonta, Y el telediario de las 3 lo presenta Alsina o Matías Prats, tendría audiencia. Y no deja de ser una cadena que, seamos claros, las cadenas en España son las licencias que hay. Es decir, tú estás comprando una licencia. Con lo cual, al final, aquí son números y economía. Es decir, si tú consigues un buen producto y unas buenas referencias, acabas subiendo. Y si acabas subiendo, acabas dando un valor mucho más grande a lo que tienes. Entonces, la estrategia va por ahí. Lo que acaban viendo los accionistas y directivos es que por donde el camino que están tirando, el final va más hacia abajo que hacia arriba. Y si encima, en un momento u otro, acaba cayendo el gobierno de una u otra manera, el prestigio de la Sexta acabará por los suelos. Bueno, por los suelos, seamos francos, ya está, Pero, digamos, sería mucho peor, con lo cual encima no podrían tener una recompensa económica. Entonces, por ahí van los tiros y la voluntad, y eso sí que está me lo han dejado muy claro, La voluntad es que segregar en un momento dado la Sexta del grupo. Terrible. No, terrible en el sentido de que, o sea, me parece interesantísima esta información. A mí, la Sexta como si la cierran, o sea, yo medio que... Sí, a mí personalmente... Pero me parece terrible esta información para Ferreras y me consta que estará escuchando este programa, se lo harán llegar, porque el otro día parece ser que no le gustó mucho una entrevista que le hicimos a Cristina Cifuentes, donde Cristina acusaba directamente a A3 Media de haberle chantajeado y por todo el tema. Aquí sí que me puntualizan una cosa importante, que al final es como todo, A3 Media deja de ser un grupo grande, vamos a hacer las cosas claras, es decir, entonces me puntualizan que una cosa es la línea que tomen la Sexta que les han dejado tirar, ¿vale? Y otra cosa es la línea que, por ejemplo, Alsina, etcétera, que también les han dejado tirar. Cada uno tiene su línea informativa, Y uno puede gustarle más uno, más otra, o otro indiferente. Eso es lo de menos. Pero lo cierto es que lo que se han dado cuenta, se han dado cuenta ahora, con el bajado de audiencias, etcétera, que el nivel de extremismo, un poco lo que has comentado, cada vez la Sexta se parece más al diario del escolar. Bueno, y al amigo que busca a su padre, quiero decir, al final son un grupito que da igual lo que digan, es decir, tú vas a salir mañana una sentencia a favor de ellos, va a ser una juez fantástica, lo que hemos dicho. Una sentencia que puede haber un problema, es un diablo, vamos a sacar basura, no sé qué, no sé cuánto. Tú y yo nos dedicamos a decir que Sánchez es cojonudo y estaríamos cada día en la tertulia de la Sexta. Sin duda. El papel del rey, que pregunta muchos espectadores del estado de alarma. Ayer diste claves de que se está pensando en que reaparezca, que tome los mandos. Hoy Miquel Jiménez, la tertulia de las 9:15, también lo ha vuelto a decir. ¿Cuándo, cómo y por qué va a reaparecer el rey de España? Volvemos a lo de ayer. Va a salir al escenario nuevamente. ¿Cuándo? Seguramente más rápido que más tarde. Sabemos que no va a poder hacer muchas más cosas más, pero dijimos una cosa que es importante y es clave remarcar. Es decir, el rey está pautado en todo lo que son temas políticos, como es normal. Vamos a hacer las cosas claras. Esto no es una monarquía absoluta, ni mucho menos. O sea, tiene sus pautas, etcétera, pero la parte mediática no está tan pautado. Y entonces, a partir de ese resquicio, por llamar de alguna manera,
es donde van a volverle a... La expresión utilizada es a danzar, con todo el respeto, a danzar en el escenario y que baile. Entonces, eso va a significar más visibilidad, va a significar que más gente lo vea. Algunos consideran que los ataques que ha habido, seguramente algunos con toda la razón del mundo, por el tema de su padre, etcétera, pueden haber influido, pero en un momento de crisis al final la gente también tiene una capacidad de memoria suficiente y no es lo mismo. Yo voy a decir una cosa, a lo mejor va a sorprender a más de uno, no es lo mismo llevarte una comisión de 1 millón de euros, 25 millones de euros, que haya 30.000 muertos. La gente al final no es tonta. Entonces, por ahí ha habido también el resquemor de la Casa Real de cuanto más salgamos, más porquería va a salir. Y al final, si te fijas, el modelo que comentas de Cifuentes, llamémosle chantaje para ser educados, es un modelo muy repetitivo en este tipo de políticos. Es decir, lo hacen con nosotros, lo hacen con la juez, lo hacen con Cifuentes, lo hacen con la Casa Real, no tienen manías. En eso sí que podemos decir que son comunistas del todo. Para ellos todos somos iguales. Actúan de la misma manera para uno que para otro. Entonces la cuestión al final es mirar de aguantar, mirar de ignorarlos, esperar que llegue la justicia en su momento y que tome las decisiones que tome. Y la clave en el fondo es, no sé cómo decirlo, es, mire, que hagamos las cosas bien o hagamos las cosas mal, que luego todos nos podemos equivocar y seguramente todos hemos hecho cosas en la vida o lo que sea, pero sí que es cierto que intentar mantener un criterio y una ética, al menos en estas actuaciones. Y ahí es donde nosotros, yo lo tengo muy claro. Nosotros vemos que hay 30.000 muertos y lo criticamos, pero a mí me daría igual que los 30.000 fueran gobernando el PSOE, que fuera gobernando el PP, Totalmente. que fuera gobernando Vox. Yo ahora mismo, si gobernase Vox o el PP, lo criticaría igual. Yo habría pedido ya la dimisión, porque una cosa es que tú puedas sentir afinidad por un partido político, pero cuando Rajoy lo ha hecho mal, yo he sido el primero en criticarle por haber permitido esa fusión entre La Sexta y Antena 3 tan perniciosa, por haber aplicado el 155 en Cataluña con miedos, con complejos, y en vez de haberlo aplicado cerrando TV3, interviniendo las aulas, interviniendo la economía. Mira, aquí hay una cosa y haberlo que hecho venimos, sin medida. Correcto, aquí una cosa que yo tengo muy clara, los que venimos, y suena así un poco extraño, los que venimos del tema de Cataluña, para entendernos, hemos criticado al PP, pero no mucho lo siguiente. Yo personalmente hemos criticado a Vox, no mucho lo siguiente. Es decir, y hemos criticado a todo el mundo por el mismo rasero. Y esa es la diferencia que te das cuenta, digamos, de algunos medios, que para ellos la cuestión no es la noticia o la información, sino para ellos la cuestión es el partido. Entonces les da igual que el partido que su partido lo haya hecho bien o mal. Ellos van a defender un partido y atacar un partido. Les da igual lo que pase. Y para otros, consideramos que la clave es la información. Es decir, si lo han hecho mal, punto. Y si lo ha hecho mal el señor Rajoy, pues señor Rajoy, bronca. Si lo ha hecho mal el señor Iglesias, mal. Si lo ha hecho bien, oiga, felicidades. Y no se nos han de caer los anillos por felicitar a alguien o no felicitarle. Aquí hemos dicho, hoy mismo creo que lo he dicho ya un par de veces, que hay una cosa que Sánchez nunca se ha equivocado, que dijo que esta economía va a ser como la posguerra. Pues se le reconoce, lo dijo, que la gente no lo escuchó. Mala suerte. Que lo dijo con Rintintín, eso es otra historia. Pero si alguien dice las cosas de forma correcta, se le reconoce y no hay ningún problema. Pero lo que está claro, con 30.000 muertos y el desempleo y la ruina económica que hay ahora mismo, es muy difícil justificar este gobierno. Pues muchísimas gracias, Carles Enric. Mañana volvemos con más bombas. Vamos a tener que ampliar horario porque la gente va a llegar con unas ojeras al trabajo. Pero es cierto que, por cierto, no hemos hablado hoy de la rana Chup Chup. Dice mucho público, hay espectadores que se quejan porque dicen que no pueden dormir hasta que tú hagas el sonido gutural del chup chup. Yo ya no estoy para esas cosas, que soy muy mayor. Ya no puedo hacer ciertas cosas que me ahogo, que esto no puede ser. Para la gente joven sí. No, pero la ranita es realmente un ejemplo, creo que se ha integrado bien y se ha entendido y realmente se está cumpliendo. Es decir, hoy, por ejemplo, y hago un inciso breve, cuando hacías lo mismo que te hacen a ti, cuando tantas veces te critican, te insultan, te acosan, etcétera, si lo hiciéramos tan mal, nadie nos haría caso. Y yo creo que es un error de los matones. Es decir, los matones, cuando van a hacer, si alguien se acuerda de las típicas películas de los años 30 de Estados Unidos, los que entraban en un bar a cobrar, no iban a cobrar al bar que no tenía dinero, iban a cobrar al bar que estaba funcionando. Hacer el matonismo, y esto es hacer lo mismo. Si no funcionáramos, nadie nos haría caso.
Pues nada, amigo, un abrazo fuerte. Por cierto, ¿cómo se llama la rana? Porque todavía no lo tengo claro. No, le pusimos Gustavo, pero Gustavo. consideramos que era un poco irónico, pero bueno. Vale. Gustavo, yo creo que es un nombre, más que nada los que tenemos una edad, nos trae recuerdos bonitos. Obviamente, vamos a hacer un inciso, excepto los matones que sabemos que no han tenido infancia, pero bueno, el resto de gente que hemos tenido sí que nos trae recuerdos bonitos, la rana Gustavo. Pues muchísimas gracias, Carles Enric. Mañana más, duerme y no te quedes dormido. Un abrazo. Perfecto, un abrazo, hasta mañana. Cuídate. Como mucho, más allá de algún caso. Le diría que les va la vida. Tenemos un incremento de casos muy significativo. Cada decisión minuto a minuto está siendo la adecuada. No lo puedo explicar. Pueden sentirse protegidos. Esta es la situación que tenemos en la UCI. No conozco el detalle concreto del fármaco. Por referirme a lo que estaba contando. Se tratan de test fiables, homologados. Ya no tiene punto de retorno. La obligación del gobierno es gobernar, y gobernar significa decidir. No dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país, que tampoco se sentirían tranquilos. Dame los telediarios, uno de los 2 telediarios al día.